Sucedió en algún lugar de la India hace ya muchísimo tiempo. Es una de las pocas anécdotas pasadas de generación tras generación que con el transcurrir del tiempo fue olvidada y es preciso volver a oírla ya mismo. Nos recuerda un anciano mendigo que tenía solo 2 monedas de ínfimo valor, las mismas que golpeaba dentro de un vaso cada vez que la gente se aproximaba, con la esperanza de hacerse notar y llegar a las personas a través de dar lástima. Cierto día pasaba una gran multitud de personas, así que se esmeró en llamar la atención. Preguntó a un transeúnte quién causaba tan gran concurrir de personas. Este le respondió que era una visita de un importante papa apostólico romano. A duras penas y golpeándose entre la multitud, llegó ante la presencia del papa, quien al verlo le sonrió amistosamente. Luego, tocándole la cabeza, oró por él. Para variar, aquel día muy pocas personas le regalaron una que otra moneda que le sobraba. El anciano, muy feliz, sonreía diciendo: ¿Para sí? Bueno, ¿a nada? Al poco tiempo, mientras mendigaba, notó que muchas personas congregaban en un estadio. Fue hacia ellos, viendo un colorido cartel, y como no sabía leer, preguntó si la selección del país se enfrentaba ante un oponente importante, pero le respondieron duramente que no, que se trataba de una convención religiosa. Uno de los diáconos le dijo al pastor mayor de aquel movimiento que le dé unas monedas para que el mendigo se retire, pues su presencia incomodaba a los parroquianos, pero el pastor también le sonrió y muy tiernamente, tocándole la cabeza, oró por él y muy bajito le suplicó que espere fuera o en alguna esquina. El ancianito hizo precisamente así y volvió a pasar lo mismo. Los miembros de aquel grupo le regalaron unas pocas monedas de las que también le sobraba. Entre lágrimas y muy emocionado, el ancianito agradecía a Dios en oración, diciéndole: Altísimo Señor, hoy han dado agua al sediento y un poco de alimento a este mendigo. Al caer la noche se compró 2 panes y una bebida emoliente. Luego, entre cartones, logró dormir. Pasaron pocos días cuando inició la temporada de lluvia y el frío extremaba. Una mañana, mientras muy lastimero mendigaba, pasó un auto muy elegante conducido por una linda muchacha, quien al verlo sentado sintió pena del indigente, quien anunciaba pasar hambre, tenía sed y sentía mucho frío. Sin demora, la muchacha, tomándolo del brazo, le pidió que le acompañe a tomar el té, y él, muy avergonzado, le sugirió que mejor le regale unas monedas, pero para no desalentarla, aceptó, aunque no era ajeno a sentirse algo extraño. Jamás antes nadie quería sentarse al lado de un mendigo, y menos aún invitarle un bocado. Ya en la cafetería, ella pidió para sí una taza de té, y pidió para su acompañante una taza de café con leche, un pan con camote, un pan con huevo y un pan con pollo. Era tanto su apetito que enseguida se devoró el banquete velozmente. Antes de retirarse, la jovencita pagó todo, y además le regaló 2 billetes de su bolso, los cuales había sacado sin siquiera mirar la cantidad que de todo corazón le estaba regalando. Mientras se retiraba el anciano de aquel lugar, la chica que atendía le preguntó si aquel anciano era familiar suyo, y se quedó sorprendida cuando la jovencita le respondió que ni siquiera sabía el nombre de aquel señor indigente que anunciaba pasar hambre, tenía sed y sentía mucho frío. Y como no entendía lo que estaba pasando, simplemente le preguntó si acaso pertenece a alguna cultura religiosa, a lo cual respondió con total sinceridad que ella no era para nada una persona cristiana, ni mucho menos religiosa, solo que fue criada en un entorno familiar de lo más caritativo, ya que sus padres tampoco venían de ninguna secta ni pertenecían a religión alguna. Así se criaban libres y sin prejuicios de ninguna clase. Y para ser honesta, agregó que su punto de vista sobre la religión es que es la única culpable de la división humana, pues para ella la mente de las personas religiosas es tan débil y tan pequeñita que sus creencias logran destruir familias, separar grupos y hasta alejar naciones, algo que no sucede mientras ocultan su religión. La mesera, ahora con la mente casi iluminada y absorbiendo aún el mensaje, dudosamente le preguntó: ¿Debo entender entonces que eres atea y no crees para nada en Dios y por eso eres feliz? La guapa muchacha se le acerca y con una tierna sonrisa, al igual que el papa y el pastor, pone su mano derecha sobre la cabeza de la mesera. Acto seguido, pone su mano izquierda en su corazón y cerrando sus ojos
En su mente hace una oración, pidiendo un poco de Espíritu Santo para lograr iluminar la mente de la mesera. Una vez que terminó de orar, abrió sus ojos y platicó con ella un poco. Le dijo que es cierto que no pertenece a ninguna religión, pero eso no significa que no crea en Dios, pues ya va leyendo de pasta a pasta varias versiones de la Biblia, pese a que los superiores de las iglesias engañan a los feligreses diciéndoles que se vuelve loco todo aquel que lee por completo la Escritura. Es obvio que lo dicen para asustar y así evitar ser descubiertos y captar así cada vez más adeptos. Le aclaró que sus ancestros, desde tiempos muy remotos, jamás han pertenecido a religión alguna, pero lo hacen para así seguir al hombre perfecto, intentando así llegar a la perfección o estar más cerca de ella. ¿Existe o existió alguna vez el hombre perfecto?, preguntó asombrada la mesera. Muy atenta y con gran amabilidad, le dijo que no solo fue uno, sino que la Escritura habla de 2 hombres perfectos. Pero dime, ¿tienes tiempo para hablar de ello?, le preguntó la muchacha a la mesera, a lo cual respondió que sí, aunque solo unos minutos hasta que ingrese otra persona y tenga que atenderla. Entonces te diré todo rapidito, le dijo. El primer hombre perfecto fue Adán, y tampoco tenía religión alguna. Es más, era muy amigo de su padre que lo creó, Adonis, por decirlo así. No le llegaba ni al talón a Adán en hermosura y perfección, pero cometió un error. Fue deprimirse al ver a los animalitos aparearse y multiplicarse y quejarse de corazón, que era único en su especie. Así fue castigado Adán por el Altísimo con Eva, su esposa, quien no solo fue su compañera, sino también su medio de extinción. Pues para cautivar al hombre perfecto se requería únicamente de la mujer perfecta. Y qué mejor que su costilla, carne de su carne y hueso de sus huesos. La sexy y escultural Barbie no es más que una imitación de lo que algún día fue Eva, la mujer perfecta. Pero sorpresa fue para el Altísimo. Sucedía que aunque no existía religión alguna, ni escritura, hombres y mujeres de la tierra amaban por completo al Creador y le eran leales, pues el Dios verdadero y único sí puede leer mente y corazón. Entonces sintió pesar de intentar exterminar a la especie humana. Claro que un personaje intervino y engañó a Eva, quien era más ingenua. Pero ese es otro rollo. Ahora bien, en el 7º cielo hubo una conversación, y el tema era que si tan solo uno de los seres humanos le era leal al Altísimo, ya no los destruiría. Y la sorpresa fue que entre hombres y mujeres eran más de uno los que amaban de entero corazón a Dios. Al darse cuenta de ello, Dios nuevamente se enterneció por sus criaturitas humanas que había creado. Entonces meditó y reflexionó durante mucha eternidad, hasta que por fin decidió salvar a la especie humana. Entonces el nuevo plan de Dios, que ya estaba establecido, fue puesto en marcha. Dijo para sí: le daré una nueva oportunidad a la especie humana. Si el primer hombre perfecto falló, entonces enviaré a otro hombre también perfecto. Y si este último logra liderarlos por 1000 años y atraerlos a mí, entonces habrá un celebrar y un perdonar de mis criaturitas humanas, y la muerte entre ellos no será más, ni existirá ya más lamento, ni clamor, ni dolor, pues todo ello será cosa de un pasado. Y el nombre del segundo hombre perfecto es Jesús, el que también es llamado Cristo. Y obviamente todo ser humano perfecto tiene algo en común: no tienen religión alguna, pues únicamente aman al Dios verdadero. Amar a Dios así de simple es obedecerle y nada más. ¿Pero obedecer qué o cómo?, preguntó la mesera. La respuesta está registrada en Éxodo capítulo 20, versos 1 al 18. Sí, claro, allí están los 10 mandamientos, entregados a Moisés en piedra, escritos directamente por Dios, quien además revela allí su nombre real y único. Jesús también nos regaló además 2 mandamientos que nos hacen muy felices si los ponemos en práctica. El primero es: debes amar a tu prójimo mucho más de lo que te amas a ti mismo. Y el segundo es: amarás a tu Dios Jehová sobre todas las cosas. La mesera, ya casi iluminada, le pregunta ahora: mencionaste 1000 años. Tengo entendido que Cristo predicó solo 3,5, creo. Déjame explicarte, responde la muchacha. Cuando Cristo llegó, lamentablemente ya existían 2 únicas religiones en el mundo, siendo la mayor de ellas la apostólica romana, que obvio era de los romanos,
y de hombres de fama de aquellos días. La otra religión era la de la gente humilde y sencilla, la de los judíos, y Cristo viene de ella. Pero ojo, fue porque su madre terrestre lo era, pues Jesús, siendo perfecto, solo tenía a su Padre Celestial bien puesto en su mente y en su corazón. Además de hijo, también era amigo de Dios. La verdadera razón del por qué no se cumplieron los 1000 años fue obvia. La religión apostólica romana interrumpió el reinado desde el principio, dando muerte a Jesús con un juicio de lo más corrupto y fuera de hora. Aunque claro, aquí estaba metido el enemigo principal de Dios influenciando. Y más claro que el agua está que una religión que le dio muerte al propio Hijo de Dios no proviene de este mismo Dios, sino del maligno. ¿Y qué pasó con la religión de los humildes?, pregunta la mesera. Y enseguida la muchacha le responde así: al morir Cristo, los apostólicos romanos no solo escondieron las escrituras y le erradicaron del planeta, sino que además prohibieron su reproducción, edición y revisión, y se convirtió así en el gran secreto, y cualquiera que la tenía era quemado en aceite hirviendo. Aprovechando que ya no existían los escritos sagrados, introducían sus falsedades y creencias romanas en el pueblo santo. Muchos, con el fin de proteger la verdad, se retiraban a lugares lejanos, fundando su propia religión, originándose así el caos de las sectas. Es por eso que hoy en día existe un sinfín de religiones, y el hombre imperfecto escogerá alguna de ellas. ¿Y no quedó alguna pura que no absorbiera nada de los apostólicos romanos?, preguntó la mesera. Y ahora la respuesta fue: muy buena pregunta, pues en medio del caos lograron huir a tiempo algunas personas, testigos presenciales de todo aquello que les tocó vivir. Y estos testigos se repartieron por toda la tierra habitada para dar testimonio de la verdad. ¿Y cómo hallarlos hoy en día, si aún existen? A lo cual la pronta respuesta fue la más reveladora que hayas oído antes. Fácil. Si alguna vez oyes a alguien hablando de Dios y sus justas leyes y de ningún otro, y al igual que Jesús ama a Jehová sobre todas las cosas, entonces síguelos. Pero si nunca hallas aquella religión que es así de pura, entonces sigue el ejemplo de los hombres perfectos, perdonados por Dios, para que también a ti te perdone. Consíguete una Biblia clara, entendible, hazla tuya, cree y ama a Jehová tu Dios y nada más. La mesera, emocionada con lo que oía, con lágrimas en los ojos, dijo: jamás pensé que alguien sin religión podía enseñar tanto de Dios. Ahora entiendo por qué ayudaste al anciano mendigo sin siquiera saber quién es. La muchacha responde así: pues en realidad yo nunca conocí a mi abuelo, pues la abuela lo echó de casa cuando quedó desempleado, siendo aún joven, y nunca jamás supimos de él. Y este anciano, por su edad, bien podría ser mi abuelo. Al poco tiempo la mesera decidió renunciar al hallar un mejor empleo. ¿Y qué creen? Efectivamente, había un anciano mendigo con 2 moneditas en un vaso haciéndolo sonar. Ella recordó instantáneamente a la humilde pero muy guapa muchacha de la cafetería y decidió hacer lo mismo y un poquito más. Le preguntó al ancianito si tenía dónde pasar la noche. El ancianito le respondió que siempre duerme en una de las bancas de la plaza del parque de atrás. Ella le comentó que tenía una habitación para esa noche y si gusta podía dormir allí. El ancianito se mostró sorprendido, pero aceptó su caridad. Llevó consigo un bolso viejo que cargaba. A la mañana siguiente la chica le llevó algo para desayunar, pero grande fue su sorpresa, pues el ancianito ya no estaba y notó que al lado de la puerta había un libro en el piso con una nota que decía: niña buena, no tengo cómo pagarte tantas atenciones, por favor conserva este humilde libro. Cuando leyó la pasta del libro se quedó asombrada, pues el título decía así: Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Claro que sí, se trataba de una Biblia, y recordó a su amiga que le dijo que si nunca encontraba la religión verdadera, tenía que buscarse una Biblia y aprender de ella para obedecer solamente a Dios y amarlo por toda la eternidad.